Hola, muy buenas. Soy José Manuel Ruiz, profesor de matemáticas del Colegio Santo Tomás de Aquino, y en este vídeo para mis grupos de primero de la ESO vamos a ver una de las propiedades más útiles, más prácticas y conocidas de los triángulos, que es el teorema de Pitágoras. ¿Para qué sirve fundamentalmente el teorema de Pitágoras? Pues sirve para conocer medidas, dimensiones desconocidas. Se aplica a los triángulos y para que se pueda aplicar a un triángulo tiene que tener una condición fundamental, y es que tiene que ser un triángulo rectángulo. Solo para triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es un triángulo que uno de sus tres ángulos es un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. En este ejemplo que os he puesto aquí, este sería el ángulo recto, que es un ángulo de exactamente 90 grados. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras para averiguar el lado desconocido. ¿Cuánto mide, por ejemplo, en este caso, este lado de aquí? En estos triángulos, los lados reciben el nombre de catetos e hipotenusa. Los lados cortos reciben el nombre de catetos. Y el lado más largo recibe el nombre de hipotenusa. Catetos e hipotenusa. ¿Cuáles son, por tanto, en este triángulo de ejemplo los catetos? Estos dos lados de aquí, el que mide 8 centímetros y el que mide 15 centímetros. Este es un cateto y este es otro. Hay gente que los llama cateto sub 1, cateto sub 2, hay gente que los llama cateto corto y cateto largo. En cualquier caso, los lados más cortos son la hipotenusa. Y este lado de aquí, que se puede observar a simple vista, que es el más largo y es el que está justo enfrente del ángulo recto, recibe el nombre de hipotenusa. Y lo identificaremos mediante la letra H. Lados cortos catetos, lado más largo hipotenusa. Entonces, si se dan estas condiciones, se puede aplicar el teorema de Pitágoras para averiguar cuánto mide el lado cuyo valor no conocemos. Ángulo recto, 90 grados, lado corto cateto, lado más largo, pero tampoco es el más largo, es el otro lado corto, también es el cateto, y este de aquí, el más largo, es la hipotenusa. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Pues el teorema de Pitágoras dice lo siguiente, y repito, solo se cumple en estos casos. Cuando tengamos otro tipo de triángulo, no se cumplirá y podría ser una pregunta trampa. Averigua el lado desconocido mediante el teorema de Pitágoras y tú lo aplicas y no está bien aplicado porque no es un triángulo rectángulo, solo triángulos rectángulos. ¿Qué dice ese teorema? Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Y se cumple siempre en este tipo de triángulos. Esto no es exactamente una fórmula, os gusta mucho la expresión fórmula, pero bueno, podéis emplear fórmula si queréis, expresión, teorema, como queráis. Esta es la igualdad que nos va a permitir averiguar cuánto mide el lado desconocido, en este caso la hipotenusa. Vamos a ver este ejemplo, vamos a hacer los cálculos y mediante conceptos que hemos trabajado a lo largo del curso seréis capaces de averiguar cuánto mide este lado conociendo el valor de los otros dos. Para eso hay que conocer por lo menos dos lados del triángulo. Si conocemos solamente un lado, no podemos saberlo. Hay que conocer dos y el tercero, en este caso la hipotenusa, que sea la incógnita, que sea el lado cuyo valor tenemos que averiguar. Esto tiene muchísimas aplicaciones prácticas en problemas, es muy útil, ya veréis más adelante sus principales aplicaciones.
También tenéis que saber que por qué se llama triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto y porque si os fijáis, si completásemos el rectángulo mediante otro rectángulo, perdón, el triángulo mediante otro triángulo, nos saldría un rectángulo. Imaginad que lo completamos con otro cateto aquí y otro aquí, nos saldría un rectángulo. Y si lo dividimos mediante la diagonal, nos aparecen dos triángulos rectángulos, de ángulo recto, 90 grados. Esto lo menciono porque habrá problemas en los que tendremos que averiguar la hipotenusa y nos darán un rectángulo y tendremos que dividir el rectángulo mediante la creación de dos triángulos. Eso lo veremos más adelante cuando lo apliquemos en problemas. De momento vamos a aplicar el teorema en nuestro ejemplo. Hipotenusa al cuadrado, que ponemos h porque no lo conocemos, es igual a 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. 8 lo conocemos y 15 lo conocemos. Y seguimos calculando. ¿Qué hacemos ahora, la suma o los cuadrados? Aquí tenemos que aplicar la jerarquía. En matemáticas está todo siempre relacionado. Por eso cuando me decís si podemos quitar un tema para el examen o si un tema va o no va, en matemáticas es complicado quitar temas, porque ahora, por ejemplo, aparece álgebra, aparecen potencias, aparece jerarquía y aparecerá otra cosa que también hemos trabajado. Por tanto, van primero las potencias porque son multiplicaciones. Ojo, no es 8 por 2, es 8 por 8, que es 8 al cuadrado, más 15 por 2, no, 15 por 15. Son dos potencias, pero como son dos multiplicaciones, por jerarquía se tienen que realizar antes que la suma. Por tanto, hipotenusa al cuadrado es igual a 8 al cuadrado, que es 64, más 225, que es 15 por 15, 15 al cuadrado. Ahora sí que podemos hacer ya la suma. Hipotenusa al cuadrado es igual a esta suma de 64 más 225, que da 289. ¿Mide la hipotenusa 289? No, hay que quitarle el cuadrado a la hipotenusa. Y si os fijáis, ahora relacionaremos esto con las ecuaciones, porque esto también es una ecuación. ¿Cómo despejábamos una incógnita? Haciendo al otro lado la operación inversa, la operación contraria. ¿Qué operación es la operación contraria al cuadrado? Venga, pensad un poco, haced memoria de lo que vimos durante la primera parte del curso. ¿Qué es lo contrario de poner al cuadrado? Lo contrario de elevar al cuadrado es la raíz cuadrada. Por tanto, para quitar esta potencia de aquí, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 289, que tal como estudiamos es una raíz de un cuadrado perfecto, es decir, da un resultado entero, sin decimales. La hipotenusa es la raíz de este número, que es 17 centímetros. Pongo así para que se vea bien. 17 centímetros. La hipotenusa es 17. Lo primero de todo, como siempre os digo en matemáticas, hay que aplicar el sentido común, la lógica. Si os diera, por ejemplo, 289 y se os olvidara hacer la raíz, no tiene sentido. Esto no puede medir 8, esto 15 y esto casi 300. Estaría muy mal el dibujo o simplemente estaría mal, sería ilógico. ¿Es lógico 17? Sí. Además es una raíz entera, correspondiente a un cuadrado perfecto que ya os hice estudiar y aprender para que fuera más fácil ese tipo de cálculos. Por tanto, resumen de esta primera introducción y un primer ejemplo. El teorema de Pitágoras nos permite averiguar lados que no conocemos cuando tenemos triángulos rectángulos, solo aplicable a triángulos rectángulos, que tienen un ángulo recto de 90 grados. En este caso, este que estoy marcando aquí. Los lados más cortos reciben el nombre de cateto y el lado más largo es la hipotenusa, con H. Por eso lo marcamos con la letra H. De aquí podemos plantear ya el teorema que se cumple siempre en estos casos, que es que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Si conocemos dos valores de los tres, sustituimos su letra por su valor y mediante unos cálculos muy sencillos averiguamos cuánto mide el lado que no conocemos. Vamos a ver otro ejemplo. Este de aquí. ¿Qué observáis en este ejemplo? Pues lo primero que me llama la atención es que no parece un triángulo como el anterior. Pero es un poquito trampa. Es un triángulo exactamente igual que el anterior. Lo que pasa es que el anterior está en esta posición
y a este le hemos dado la vuelta y lo ponemos así. Pero es exactamente un triángulo rectángulo. Este ángulo de aquí es el que mide 90 grados. Por tanto, ¿podemos aplicar el teorema de Pitágoras? Sí. ¿Y para qué? Para averiguar cuánto mide este lado de aquí. Que si os fijáis es el mismo que el anterior, por tanto es la hipotenusa. Es la hipotenusa cuyo valor no conocemos. Y hay que averiguar mediante el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Está siempre bien poner el teorema antes de hacer los cálculos correspondientes. Vamos a ver. Hipotenusa al cuadrado es igual a 10 al cuadrado, que no será 20, ¿eh? Por favor, ese fallo no lo cometáis, que es un fallo muy bobo, y lo tendríais todo mal. 10 al cuadrado no es 20, es 10 por 10. La potencia es un número por sí mismo, que da 100. Más 24, que es el otro cateto, al cuadrado. Si tenéis que hacer los cálculos porque no salen, se hacen a un lado y no pasa nada, ¿eh? La hipotenusa al cuadrado es igual a 10 por 10, que es 100, primero las potencias y luego la suma, más 24 al cuadrado, que es 24 por 24, que es 576. Hacemos la suma, hipotenusa al cuadrado es igual a 676. ¿Mide la hipotenusa 676 centímetros? Primero, por lógica, es imposible. Pero es que además tendríamos que despejar, tendríamos que quitar este cuadrado de aquí, mediante la operación inversa a elevar al cuadrado, que es la raíz cuadrada. Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 676, que aunque no es de las más sencillitas, tampoco es muy complicada. La hipotenusa es la raíz de este número, que es 26 centímetros. Y lo podéis comprobar, 26 por 26, 6 por 3, 15, 12, 1, 5, 6, 7, 6. 26, por tanto, es la raíz cuadrada de 676. Y en este caso, y en este ejemplo, ¿cuánto mide la dimensión desconocida, que es la hipotenusa? El lado más largo de un triángulo rectángulo. Por tanto, además de conocer los cálculos y de, por supuesto, aprender en lo que dice el teorema, hay que saber aplicarlo y saber distinguir un triángulo rectángulo aunque esté en una posición diferente a la habitual. Seguro que si os lo hubiese puesto así, que es como el primer ejemplo que hemos visto, habría resultado más fácil, pero no siempre estará planteado así. Vamos a ver ahora un tercer ejemplo, un pelín más complicado, pero tampoco mucho más. ¿Qué es este? Vamos a empezar a recapitular. ¿Es un triángulo? Sí. ¿Hay que conocer un lado desconocido? Sí. Este de aquí es el que hay que averiguar. ¿Podemos aplicar el teorema de Pitágoras? ¿Es un triángulo rectángulo? Sí, porque este ángulo es un ángulo recto de 90 grados. ¿Qué ocurre aquí diferente y por qué he puesto este ejemplo y por qué es más complicado que los anteriores? Porque en los anteriores había que averiguar la hipotenusa, pero aquí la hipotenusa, el lado más largo, lo conocemos, mide 5 metros. Conocemos este cateto también, es un cateto el que desconocemos. ¿Será la misma fórmula? ¿Será igual que los anteriores? Sí, pero hay un pequeño cambio. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, pero expresado así no nos sirve. No nos sirve porque no es la hipotenusa lo que tenemos que calcular, sino el valor del cateto desconocido. ¿Cómo podemos averiguarlo? Pues igual que en las ecuaciones, cuando un elemento al pasar de un lado al otro del igual hacía la operación inversa y cambiaba el signo, aquí tenemos que moverlo todo de lado y fijaos, vamos a hacerlo con un paso intermedio. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Esto es exactamente lo mismo que esto, pero con la igualdad al revés. ¿Cómo pasaría este cateto al otro lado? Recordad, ecuaciones, hace unos días que lo estabais haciendo. Lo que está sumando, ¿cómo pasa? Restando. Por tanto, la fórmula, valga la expresión, aunque no es exactamente una fórmula, la manera de aplicar el teorema sería cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado.
Este también es el teorema de Pitágoras. ¿Qué hemos hecho? Pues moverlo un poquito, aplicando lo que hemos aprendido en álgebra, para utilizarlo cuando haya que averiguar el valor de un cateto. Esto es un poquito más complicado, hay gente que le cuesta esto un poquito, así que lo estoy explicando paso a paso para que entendáis de dónde viene este nuevo teorema de Pitágoras, que es el mismo, simplemente con una transposición de términos, porque si transponemos podemos averiguar no solamente la hipotenusa, que aquí la conocemos ya, es el lado más largo, sino el cateto más corto, que es este de aquí. Vamos a sustituir estas letras por sus valores y veréis cómo tiene lógica y da un resultado correcto. Cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, que es 5 al cuadrado, menos 4 al cuadrado. ¿Qué va antes, la potencia o la resta? La potencia, que es una multiplicación, por jerarquía, suma y resta va después. Cateto al cuadrado es igual a 5 por 5, 25, menos 4 por 4, 4 al cuadrado, que es 16. Cateto al cuadrado, por tanto, es igual a 9. ¿Cómo despejamos el valor de cateto al cuadrado? ¿Cómo quitamos este cuadrado de aquí? Haciéndole al 9 la operación contraria, que es la raíz cuadrada. Cateto es igual, por tanto, a la raíz cuadrada de 9, que es igual a 3 metros. El cateto desconocido mide 3 metros. Entonces, resumiendo este ejemplo, como siempre, tenemos que saber si el triángulo que tenemos enfrente es un triángulo rectángulo, si hay un ángulo recto, porque si no es así, Pitágoras no sirve. Pero este caso sí que lo es, tiene un ángulo recto y por tanto podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Para qué lo empleamos? Para averiguar cuánto mide el lado desconocido. Lo que pasa es que en este ejemplo el lado desconocido no es la hipotenusa, sino uno de los dos catetos. Es este lado, uno de los dos más cortos, cuyo valor no conocemos. Por tanto, el teorema de Pitágoras que hemos aplicado anteriormente no nos sirve expresado así. Hay que expresarlo de otra forma dándole la vuelta a los elementos que componen la igualdad. Cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado y el cateto que está sumando se cambia de lado restando. En este caso, el teorema es una resta de la hipotenusa al cuadrado, que es el más largo, menos el cateto, que sabemos el valor, al cuadrado también. 5 por 5, 25, 4 por 4, 16, 25 menos 16 da 9, y la raíz cuadrada de 9 para quitar el cuadrado nos da 3 metros. Entonces hemos visto 3 ejemplos. Primero os he explicado lo que es el teorema de Pitágoras, cuándo se puede aplicar y para qué sirve. Luego hemos visto 2 ejemplos, uno muy sencillito, un ejemplo estándar, con un triángulo rectángulo muy típico, que es este de aquí, donde simplemente aplicando la fórmula y desarrollándolo los cálculos correctos nos da 17. Luego hemos visto un ejemplo que es exactamente igual, solo que el triángulo está volteado, está en una posición diferente, lo cual a mucha gente le puede liar, pero es exactamente lo mismo, aunque el triángulo no esté en la misma posición. Y finalmente hemos visto un tercer ejemplo en que aplicamos Pitágoras porque es un triángulo rectángulo, pero no para averiguar la hipotenusa, como los anteriores, sino para averiguar uno de los dos catetos. Y hay que hacer un pequeño cambio en la expresión para aplicar también Pitágoras, pero sigue siendo el teorema de Pitágoras. Siempre que hagamos ejercicios, procuraré que den raíces enteras y que no den números muy complicados, porque lo importante no son los cálculos, lo importante es comprender el teorema, saber aplicarlo y saber hacer el desarrollo para averiguar la dimensión desconocida, en este caso un cateto. Bueno, esta es la clase de hoy. Si tenéis alguna duda, yo os recomiendo que antes de preguntar pues lo veáis otra vez, si no, estoy a vuestra disposición. Y que lo asimiléis bien, repaséis bien los 3 ejemplos, porque si no lo tenéis claro o si los ejemplos no se han repasado adecuadamente, cuando veamos problemas o veamos aplicaciones prácticas, que son muchas, esto tiene mucha utilidad, no lo sabréis aplicar. Y no será porque el problema no lo entendáis, sino porque la base, la teoría no estará clara. Así que repasad los conceptos, repasad los 3 ejemplos. Nos vemos en la próxima videoclase y cuando quede todo lo más claro posible, lo aplicaremos en problemas de situaciones reales para que veáis para qué sirve en una circunstancia cotidiana la aplicación del teorema de Pitágoras.
que, repito, nos permitirá averiguar cuánto mide un lado desconocido. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Un abrazo, a cuidarse mucho.